lo primero, daros las gracias por estar aquí. Eh, es el último webinar del 2013, del 2012, y bueno, es un poco una especie de cumpleaños que hacemos, pues van casi 3 años, bueno, ya 3 años, un poquito más, y con este webinar vamos a hacer pues una despedida del 2012. Ahora veremos en la agenda lo que hay previsto. Debería durar 1 hora, como mucho 1 hora y 10 minutos, ¿vale? Si alguno va teniendo dudas o preguntas durante la sesión, ahí tenéis una especie bueno, de zona de preguntas, ¿vale? Que solo lo veo yo. Lo podéis hacer durante el transcurso del webinar o al final, como vosotros queráis. Bueno, aquí casi todos creo que nos conocemos. Pero bueno, si alguno no me conoce, básicamente dentro de esas opciones ahí tenéis un poco una descripción. Bueno, yo empecé a operar en los mercados sobre el 2001 y, y en el 2009 pues creé la Escuela de esas opciones, que es la primera escuela en castellano especializada en lo que es el trading y la inversión con opciones. Y bueno, actualmente además compagino esa actividad con la gestión de Protectus, que es un fondo, y de vez en cuando en la escuela pues también colabora con algunos medios. Vale. ¿Qué vamos a ver en la agenda de hoy? ¿O qué vamos a ver en el webinar de hoy? Le he llamado el crash del 2013 porque llama la atención, pero en realidad no espero ningún crash. Vamos a ver una primera parte de análisis de mercado, donde de forma muy resumida, yo creo que en 15 minutos lo veremos, qué podemos esperar para el 2013, cuál es la situación económica actual y bueno, y qué podemos esperar en el corto y en el largo plazo, entendiendo el largo plazo como ese año 2013. Que no espero un crash no significa que no pueda haber durante el año, como viene siendo habitual, periodos correctivos, ¿no? Para eso vamos a ver en la parte 2, es una parte educativa, donde vamos a ver ejemplos de coberturas y operaciones bajistas. Vamos a utilizar la misma estrategia, vamos a ver cómo, en función de cómo lo usemos, nos puede valer para una cosa o para otra. Y por último vamos a ver las novedades que tenemos programadas para el 2013, que son bastantes. Y bueno, y también explicaros el inicio de la nueva temporada del programa, que empezaremos el 7 de enero. Bueno, para hacerlo un poco entretenido, antes de explicaros lo que yo espero, que no significa que sea lo correcto, vamos a hacer una pequeña encuesta, que somos muchos y puede salir algo interesante, ¿no? A ver qué espera pues un grupo de gente que sigue la bolsa, qué espera para el 2013. Mira, ahí deberíais ver en la pantalla la encuesta. ¿Será el 2013 un año bajista? Entonces, ¿vosotros qué opináis? Sí, caeremos más de un 10%, que bueno, todo es muy relativo, ¿no? Un año bajista, un 10% es una ligera corrección, pero bueno, ¿será un año bajista? No, será un año lateral, más o menos 5%. No, será un año alcista, por encima del 10%. O no, será un año muy alcista, con retornos por encima del 25%. Quizá a lo mejor me habría faltado una opción extra de será un año muy bajista. Pero bueno, vamos a esperar un rato más que terminéis los que faltáis. Javier, ¿de qué mercados hablamos? Buena pregunta. Se trata, bueno, la referencia es el SP500, pero está claro que eh, a- eh, una buena pregunta. El SP500, que es el índice de referencia, pero está claro que hay muchos mercados. Bueno, vamos a cortar
la votación. Pa, pa, pa. Y ahora tendréis que ver, esto es lo que habéis contestado. Un 25% piensa que será un año bajista, que caeremos más de un 10%, un 36% que será un año lateral y un 39% que será un año alcista. Es decir, estamos cerca de un 75%, bueno, exactamente un 75%, piensa que será un año positivo, lateral alcista. Jordi, me preguntas, por lo general siempre tomamos como referencia la bolsa americana. Yo personalmente sí la tomo, pero no. Pero cada uno, según donde opere, puede tomar otro índice de referencia, ¿no? Para ir viendo su gestión cómo va en torno al índice de referencia concreto. Si solo operases acciones japonesas, pues tu índice de referencia sería el Nikkei, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues nos quedamos con ese dato. Y la segunda pregunta y última sería: ¿cuál es tu sentimiento con respecto al mercado? O sea, con respecto a la bolsa o con respecto a la economía, ¿cuál es tu sentimiento principal? Lo veo todo bastante mal. Esto tiene que reventar o que explotar por algún lado. No me fío de la situación, mejor mantenerme alejado de la bolsa. La situación es buena, veo un futuro brillante. O la situación es fantástica, mejor que nunca. Esta pregunta, como ahora veremos, tiene mucho que ver, ¿no? Para que veamos cuál es el sentimiento que tenemos con respecto a lo que esperamos y con respecto a cómo se suele mover el mercado con el sentimiento. También, bueno, no os conozco a todos, pero muchos estáis de la escuela, entonces por ahí a lo mejor tenéis el pensamiento cambiado. Pero si esta pregunta la hiciéramos en un foro más general, donde hubiera gente sin mucho conocimiento, pues sería de mucha más validez, ¿no? Por el efecto contrario que tiene. Bueno, cerramos la encuesta. A ver, 5 segundos más. Y esto sería, Xavier me dice si no hay respuesta neutral. Sí, la de no me fío, mejor mantenerme alejado, sería algo de escepticismo, ¿no? Bueno, esto es lo que habéis contestado. Un 20% lo ve todo muy mal. Y sus motivos hay. Un 46% no se fía de la situación, mejor mantenerse alejado o con una perspectiva neutral, se podría decir. Un 30% ve una situación buena y un futuro brillante. Y un 4% lo ve genial. Estaríamos hablando de que casi un 66% estaría en un entorno bajo, es decir, o lo ve mal o no lo ve del todo claro, o lo ve confuso. Bueno, vamos a seguir. Simplemente quería llegar a esto. ¿Por qué 2013, en base a vuestras contestaciones, o al sentimiento general, no va a ser un año bajista? Esto guardarlo bien, porque si el año que viene es año bajista me lo reenviáis, ¿no? ¿Por qué? Simplemente por teniendo en cuenta el sentimiento, y ahora veremos cuando hagamos el análisis de otros factores fundamentales. No deberíamos tener un mercado bajista, que no significa que haya procesos de corrección en el medio, pero un mercado bajista tipo 2008, simplemente por el sentimiento. Bueno, esto es un ciclo normal de sentimiento, donde los mercados bajistas terminan en el pesimismo, los mercados alcistas se generan en ese sentimiento neutral o de escepticismo,
sigue el optimismo y termina en la euforia. Entonces, simplemente por la situación, si veis la tele, si veis cualquier tipo de medio, ¿dónde estaríamos ahora? Pues, justamente el 46% de vosotros dice que no se fía de la situación. Eso yo lo interpreto como una situación de escepticismo. Un 30% lo ve buena, una situación de optimismo. Bueno, aquí hay un pequeño porcentaje que van adelantados. Pero ahora mismo estaríamos pues, claramente en una zona de este estilo. Entonces yo personalmente creo que todavía al mercado alcista le queda, solo por sentimiento le queda recorrido, y 2013 debería ser un mercado solo por sentimiento alcista. Vamos a ver otras patas en este análisis. Vamos a ver el análisis técnico, el análisis fundamental y luego también un análisis de patrones, y en base a eso intentamos sacar una conclusión, ¿no? para el año que viene. Análisis fundamental, hay muchos eventos macroeconómicos o datos que uno puede seguir. Nosotros en la escuela seguimos 5 o 6 importantes. He traído estos de aquí, es el PIB, el de desempleo, que es el más importante, producción industrial. Podría haber metido también el índice manufacturero, también es un dato importante, y el desarrollo de resultados empresariales, ¿no? Y por supuesto este evento macro, que es este señor, es el más importante de todo, que justamente la semana pasada anunciaba un nuevo plan de estímulos. O sea, solo con esto ya nos está diciendo que hay que apostar hacia un lado, ¿no? Y es el lado alcista. No podemos luchar en contra de la Fed, o no podemos ir contra la Fed. Si vemos de forma rápida cuál es la evolución de estos datos, de estos indicadores macro, el PIB, siempre hablo de Estados Unidos, o sea, que para mí es la bolsa donde opero y la de referencia. El PIB en Estados Unidos, la última revisión está en torno del 2,7, y de hecho con este plan de estímulos se espera que el desempleo siga cayendo hasta el 6 y algo, y el crecimiento se mantenga en ese nivel, entre el 2,5 y 3%. El desempleo, que es el factor clave en el desarrollo de la economía USA, es verdad que el desarrollo o que la evolución no está siendo lo buena que se esperaba, pero poco a poco se sigue generando empleo. No voy a entrar en detalle de por qué. Está claro que después de todas las inyecciones que se están haciendo, que en algún momento creo que tendrá medidas negativas, pero no en el 2013. Si eso el año que viene, en estas fechas, hacemos otro webinar y vemos la situación, pero no para el 2013. Y de hecho la expectativa durante el año que viene es que el desempleo caiga, ahora está en el 7,4, caiga hacia el 7 y hacia el 6,8%. Datos negativos, bueno, este es el del IMS Index, es el índice manufacturero. Este es un punto negativo que habrá que ir vigilando durante el 2013, que es lo que es la manufactura, y que estamos en una zona a partir de por encima de 50 se considera una economía en expansión, mientras que por debajo se considera una economía en contracción. Ya durante este año hemos visto tres meses consecutivos ligeramente por debajo de 50. El mes pasado, el dato correspondiente al mes pasado también. Y bueno, normalmente la zona de 42 es una zona clave. No tengo el gráfico aquí, pero se ve que todas las recesiones comienzan cuando el ISM Index cruza sobre el 42 o 43 hacia abajo. De momento está en el 49, pero bueno, es una advertencia a tener en cuenta. Y luego otro dato también en el que se está mostrando cierta ralentización es las estimaciones de los earnings de las empresas para el 2013, que todas están a la baja. Estos son dos gráficos de diferentes informes, uno es de Morgan Stanley y otro es de Standard & Poor's, donde sacan un precio objetivo, en el caso de Morgan Stanley, de 1.434 para el año 2013. Eso significaría un año muy lateralizado. Es un escenario donde hay un 60% de probabilidades.
un 20% en un caso de escenario alcista nos situaría 1733 y un 20% de probabilidades de un mercado bajista nos situaría en 1135. ¿Vale? Digamos, las mayores probabilidades estarían en torno a ese 1430 y pico. Mientras que Standard Poor's estima un crecimiento anual del S&P 500 para el 2013 del 10,62%. ¿Vale? Que eso, si ahora estamos en el 1400 aproximadamente, estaríamos hablando de 1540 aproximadamente para finales de año. Bueno, a nivel técnico, este es el gráfico del S&P 500 en gráfico semanal. Yo las referencias que tengo es la zona de lo que me diría estamos en un mercado bajista por técnico es en la zona de 1275 y en el corto plazo 1375. Más o menos esa zona, que se rompa esa zona no significa significará que podemos entrar en una corrección de corto plazo, pero yo aprovecharía todo tipo de bajadas hacia esos niveles para acumular posiciones. La rotura de ese nivel 1175, esa zona, sí que nos pondría en un escenario técnico mucho más complejo. Ahora mismo, por indicadores, estamos en un momento lateral de mercado y ahora veremos en el corto plazo lo que yo espero. Pero bueno, en principio podría haber un asentamiento sobre soportes para seguir subiendo durante el 2013. Este gráfico, hemos visto análisis fundamental. Tengo que ir deprisa en estos conceptos porque nos podríamos tirar mucho tiempo hablando de esto. Hemos visto análisis fundamental, hemos visto análisis técnico, hemos visto análisis sentimental. Otra forma de evaluar el mercado es mediante patrones estacionales o patrones con cierta correlación. Por ejemplo, este es un patrón estacional del S&P 500 en años postelectorales. Si miráis el de los años electorales, que es el del 2012, veis que ha funcionado perfectamente. En el caso de que el patrón estacional se cumpla para el año siguiente, ¿qué suele ocurrir en los años postelectorales? Pues básicamente tenemos un inicio de mes plano, ligeramente alcista, una ligera corrección, más o menos profunda, pero simplemente una corrección. Y esto sería básicamente hasta el primer cuarto, marzo, para continuar un mercado alcista hasta finales de año. Entonces, las probabilidades de que esto se cumpla son muy altas, simplemente por el factor estacional. El retorno medio en años presidenciales es de cerca del 8%. ¿Vale? Si contáis desde mínimos, podemos estar hablando entre un 12 o un 15%. Y luego otro patrón, en este caso no es estacional, sino correlacional, que es el que venimos, bueno, si veis el blog, pues lo he puesto algunas veces y dentro de la escuela todos los lunes vamos analizando la situación de mercado. Es el patrón ahora mismo con mayor correlación que tiene el S&P 500, que es el del año 1967. 1967, que tiene exactamente un 90% de correlación. ¿Qué nos dice este patrón? Bueno, actualmente estaríamos en este punto. Bueno, fijaros que el suelo que hizo el S&P 500 a mediados de noviembre se ha cumplido a la perfección y exactamente, bueno, esta fecha está mal. Esta flecha, justamente el giro, coincidiría con primeros de enero. Que si todo sale bien, pues sería cerca del 6 o del 7 de enero, ¿no? Si se cumple ese rally de Navidad. Es decir, que este impulso alcista se estaría dando hasta primeros de enero para a continuación venir una corrección que, si veis, esto está muy en línea con ese patrón estacional postelectoral. Y esto nos llevaría aproximadamente hasta prácticamente hasta marzo, hasta el mes de marzo, finales de marzo del 2013. Esto no significa que se vaya a cumplir, simplemente son probabilidades.
pero de momento es una guía de ruta que nos puede servir a la hora de evaluar el mercado. En conclusiones, y por ir terminando esta primera parte, hemos visto que por sentimiento, por análisis fundamental, no hay indicios de corrección en el mercado, todo lo contrario, es decir, deberíamos esperar un buen año durante el 2013, al menos un año positivo, no un año excelente, pero sí un año alcista. Si tenemos en cuenta ciertos patrones estacionales, hay probabilidad, y más teniendo en cuenta esta fuerte subida que llevamos desde noviembre, hay posibilidad de que se dé una cierta corrección en la primera parte del año. Esa corrección podrá ser más o menos profunda, hay que ver, incluso puede ser lateral, pero al fin y al cabo cierta corrección. En resumen, mi expectativa para el largo plazo es alcista, deberíamos aprovechar cualquier corrección durante el año para comprar, y en el corto plazo al final se trata de gestionar el precio y gestionar el riesgo. En el caso de que se dé una corrección, vamos a ver ahora en el siguiente bloque qué estrategias podemos usar para cubrir nuestras posiciones o para incluso buscar posiciones bajistas, ¿no? Y simplemente esto es un análisis. Al final uno puede decir muchas cosas. Al final lo que importa es cómo uno gestiona sus posiciones, ¿vale? Y jugamos con probabilidades, que de eso se trata. Pasamos a la segunda parte, que sería la parte educativa, donde vamos a ver coberturas y operaciones bajistas. ¿Vale? Yo no sé, los que no trabajéis con opciones, no sé qué hacéis cuando llegan periodos de este estilo. Si directamente os salís de mercado y os ponéis en cash, o buscáis cortos con ciertas posiciones, que también sería una forma de cobertura. Nosotros al trabajar con opciones buscamos siempre trabajar con subyacentes que sean opcionables, de forma que para evitar salir del mercado, pues muchas veces podemos perder oportunidades al estar fuera, pues simplemente reducimos riesgos aplicando coberturas. Las coberturas es simplemente eliminar riesgo de nuestras posiciones. Cuando uno se pone en cash, está eliminando el riesgo totalmente, el 100%. Pero con coberturas podemos ir reduciendo ese riesgo, pues según lo que nosotros creamos. Si prevemos una corrección pequeña o un mercado lateral, podemos reducir el riesgo ligeramente. Además, hay ciertas operaciones que mientras reducimos ese riesgo, al mismo tiempo nos están generando un beneficio, ¿no? Por ejemplo, una overcall o la venta de call sobre nuestras acciones nos están reduciendo el riesgo ante caídas y al mismo tiempo nos están generando un ingreso por la prima que estamos recibiendo. Vamos a ver lo que es la Verput. La Verput es un vertical spread formado por puts y nos puede servir como cobertura limitada. Ahora vamos a ver por qué está limitada. Podríamos ver otro tipo de coberturas sin límite, pero teniendo en cuenta que yo para el 2013 no preveo un mercado bajista, como mucho una ligera corrección, pues en el caso de que quisiera cubrir, una Verput sería la mejor cobertura, ¿no? En lugar de, por ejemplo, una long put directa. Al mismo tiempo, la Verput la podemos usar como estrategias para hacer trading direccionales, ¿no? Ante posiciones bajistas. Bueno, ¿qué es una Verput? ¿Vale? Para aquellos que no sabéis. Una Verput es una combinación, es un spread que está combinado por dos opciones. Por un lado, una long put, es decir, por un lado compramos una put y por el otro lado vendemos una put. Ambas son de la misma expiración, pero con diferentes strikes. Si hiciéramos estas operaciones de forma independiente, cada una de ellas tiene una expectativa diferente de movimiento. Es decir, si esperamos un movimiento bajista, vamos a aplicar una long put. Si esperamos un movimiento lateral alcista por sí solo, podríamos aplicar una short put, pero combinadas, usando la misma expiración y un strike para la short put por debajo de la long put, estaríamos teniendo lo que se conoce como una Verput. Que una Verput pues nos sirve para trabajar movimientos bajistas de corto o medio plazo, también según cómo configuremos el spread. ¿Cómo podríamos o qué strikes y inspiraciones deberíamos usar a la hora de hacer este spread? Bueno, pues por ejemplo aquí de forma gráfica lo he intentado expresar. Si este es el precio de una extracción, índice o ETF, por ejemplo, si alguno ahora quisiera hacer una cobertura en el SP,
que está en 140. Hay muchas formas de gestionar un overput, ¿no? Pero esta es una configuración estándar. Nuestra long put, el strike de la long put lo seleccionaríamos en un strike at the money, que sería por ejemplo 140, mientras que el strike de la short put estaría por debajo, por ejemplo, podríamos poner 130. ¿Vale? Luego veremos un ejemplo gráfico para que veáis también el gráfico de riesgo. ¿Vale? Esto sería la configuración de nuestra overput. Nuestra long put la compramos, digamos, nos genera un coste, y lo que hace la short put en este caso es reducir el coste base de nuestra posición, de forma que el coste de nuestra cobertura lo reducimos. Según estemos utilizando esta posición para una cobertura o para una operación especulativa, podemos variar las fechas de expiración. Mi recomendación es, en el caso de que busques una posición de trading con un enfoque de corto medio plazo, nos iríamos a expiraciones de 45 a 90 días. Menos de 45 no, porque el efecto temporal nos perjudica bastante. Y en el caso de coberturas, yo me iría a una expiración algo más alejada. En general, personalmente, me suelo ir siempre a mínimo 90 días, y para coberturas entre 90 y 180 días. Vale. Jordi me pregunta si es parecido a una LIP. No, una LIP es una opción que es como una opción normal, pero con una expiración muy lejana, normalmente a partir de un año. ¿Vale? Tú, por ejemplo, puedes hacer bear puts de muy largo plazo usando LIPs. En lugar de usar long puts de 90 o 120 días, pues te puedes ir a una long put de un año o año y medio. Y en realidad podrías hacer un overput con LIPs. Yo eso no lo recomiendo porque los periodos bajistas nunca son tan largos. En cambio, para una posición alcista, sí que una bull call, que sería la contraria, usando LIPs, es una buena opción. Es una forma de sustituir la inversión con acciones usando expiraciones de más de un año. Bueno, ¿qué hacemos a la hora de introducir esta operación? Nos vamos a nuestra cadena de opciones. En este caso he seleccionado el subyacente, el SPY. Me voy a la zona de puts, que sería, pues en este caso, la zona de la derecha. Y me voy a expiración de 90 días. Pero en este caso 94, sería marzo. Y como os decía, compro mi long put at the money y vendo una short put fuera del dinero. En este caso me he ido a una diferencia de 5 strikes. Ahora vamos a ver cómo elegir una diferencia más o menos grande del spread, pues nos genera diferentes resultados, ¿no? El coste base de esta operación es de $2.44 por contrato, que sería sumar esto menos restar el crédito de nuestra short put, ¿vale? Es decir, $245 por contrato. Esta operación pues la podremos utilizar, es una operación especulativa buscando posiciones bajistas. Y el gráfico de riesgo de nuestro spread sería el siguiente. Veis que es una posición, es una vertical. Este sería el strike de nuestra long put, este sería el strike de nuestra short put, que sería 137, 143. El máximo riesgo es lo que estamos pagando, ¿vale? Que sería esos $2.44 por contrato. Y la línea blanca nos dice o nos define lo que va a hacer nuestra posición según el precio suba o baje. Veis que si el precio sube, nuestra posición va entrando en pérdidas, mientras que si el precio baja, nuestra posición va generando beneficio. Y veis que hay un punto que a partir del cual el precio entra dentro de este gráfico de riesgo de línea azul, de forma que se convierte de una posición direccional, se convierte en una posición, digamos, de generación de ingresos. ¿Por qué? Porque según va pasando los días, esta línea se va aproximando hacia la línea de expiración, lo que significa que vamos generando ingresos con el paso del tiempo. ¿Qué pasa? Que si el precio bajara a 135 y yo mantengo la posición abierta, simplemente solo por el paso del tiempo, en la expiración voy a obtener el máximo beneficio.
¿vale? Este máximo beneficio viene dado por la selección de strikes. Si queremos más protección, el elegir unos strikes determinados lo que nos hace es darnos unos deltas en la posición. Si yo quiero más deltas para cubrir más caída, me tendría que ir a un strike menor. ¿Vale? Si vais teniendo dudas o preguntas, hacerlo sin miedo, ¿eh? Eso es lo que hemos visto. Esa vertical la podemos usar como una estrategia especulativa, ¿no? Jordi dice, cuando nos alejamos tanto, el beneficio es inferior. En realidad, para un mismo contrato, si tú te alejas el strike de tu short put con respecto de tu long put, le estás dando más delta a la posición. Sí que por crédito va a ser menor, pero por desplazamiento, vamos al caso anterior, al final depende de lo que haga el precio. Por eso, de hecho, es la conclusión de esta parte educativa, de que las opciones te van a permitir generar el spread que tú consideres a tu expectativa de movimiento. Si tú, por ejemplo, esperas un movimiento lateral ligeramente bajista, pues puedes reducir el spread, de forma que te beneficias de este valor temporal. Pero si tú esperas una corrección brusca, si tú haces vas a generar menos beneficio que si hicieras un spread de, por ejemplo, 10 puntos. Es verdad que por plazo temporal ganarías menos, pero simplemente por el desplazamiento ganarías más al tener más deltas. Entonces, al final depende cómo configures tu spread, te va a dar más beneficios de una forma o de otra. Y bueno, al final todo depende de cuál sea tu expectativa de movimiento para el mercado. Eso es la clave. Entonces, esa sería la forma de usar una vertical spread como operación de trading, de estrategia. Eso lo podéis hacer en cualquier tipo de acción. En lugar de poneros cortos en una acción que genera, primero, implica mucho margen. El broker os cobra intereses. Pues una forma mucho más sencilla es utilizar verticales con puts para buscar desplazamientos bajistas. Tenéis riesgo limitado, tenéis un menor coste y bueno, siempre y cuando haya liquidez en el activo que trabajáis, es más recomendable que poneros cortos en la acción. Pero la vertical spread también la podemos usar como cobertura limitada, ¿no? Entonces, de forma gráfica, si tenéis, por ejemplo, 100 acciones, suponemos que tenemos 100 partes del ETF del SPY, que serían, o sea, 100 acciones del SPY, y queremos cubrir, esperamos que haya una ligera corrección, porque el precio está en sobreventa o está en resistencias, y preveo que va a haber un movimiento lateral ligeramente bajista. Bueno, pues uno podría, por ejemplo, vender call directamente, pero si quiere mantener el potencial alcista, sabéis que una cover call pues lo que hace es nos capa la parte alcista, pero si uno quiere mantener el potencial alcista y simplemente cubrir a la baja, lo que podemos hacer es meter un contrato, un overput, y nos generaría este gráfico de riesgo. Veis que justamente entre los strikes de nuestra long put y short put limitamos el riesgo, limitamos la pérdida a este punto. Es lo que por eso te comentaba, Jordi, que si tu expectativa es un movimiento lateral bajista hasta cierto nivel, un overput de estos strikes te viene bien. Ahora, si el precio cayese mucho, tu posición sigue perdiendo. Veis que lo que hacemos cuando tenemos 100 acciones, tenemos 100 deltas. Y veis que con esta overput lo que estamos haciendo es reducir un 20%. Estamos reduciendo nuestra posición a 80 deltas. ¿Qué significa? Que si el precio cae $1, nosotros perdemos 0,80 en lugar de $1. Xavier, dices, ¿y vender opciones a más corto plazo que la long put se plantearía parecido? Para que sea una overput, una vertical, ambas tienen que ser de la misma expiración, ¿vale? Por la característica de este spread, que es un spread direccional, no te interesa irte a expiraciones más cercanas. Diferente sería que quisieras hacer un spread para generar crédito y aprovecharte de la caída temporal. En este caso sí que
puedes ir a expiraciones próximas, ¿vale? Es lo que sería una bull put o una bear call, que son las patas de un cóndor. Pero ese es otro tipo de estrategia. No te cubre tanto como una bear put, ¿vale? Porque además suelen hacerse fuera del dinero. Y luego, si lo que tú dices es usar la long put, por ejemplo, a 90 días y la short put a la expiración próxima, eso también es posible. Eso es una calendar. Eso sería una put calendar y también se puede usar como cobertura. También es perfectamente factible. Entonces, uno podría decir, bueno, es que esta cobertura me parece poca. Bueno, pues simplemente se trata de ir subiendo contratos. ¿Qué hacemos al ir subiendo contratos? Al poner dos contratos para 100 acciones, para este ejemplo en concreto, veis que los deltas los reducimos aún más. Es decir, tenéis que ver el delta como una especie de grifo. Cuando tenéis la manguera con el agua, según abrís o cerráis el grifo, sale más o menos presión. Los deltas es lo mismo. Cuando no tenéis coberturas, tenéis máxima presión. De forma que si el precio sube, ganáis lo máximo posible. Si el precio baja, perdéis lo máximo posible. Gestionando los deltas es una especie de regulación para perder, cuando caiga el mercado, perder menos que el mercado, ¿no? Entonces veis que en este caso tendríamos dos verticales. Y fijaros el coste de la cobertura. Estaríamos hablando de $14.000 que varían 100 acciones. Estaríamos hablando de $500. Es un coste mínimo. Y veis que aquí el gráfico de riesgo es diferente. Pues tenemos algo más de protección. ¿Y qué pasa si queremos una protección, por lo que sea, estamos indecisos ante el movimiento y queremos una posición totalmente neutral? Pues simplemente podemos añadir más contratos y neutralizar la posición. Y fijaros aquí cómo el concepto del time decay, de lo que ganamos por el paso del tiempo, se acentúa bastante. Simplemente si el precio bajara a esta zona entre los 140 y los 120 y pico, fijaros que sin mover los strikes, simplemente metiendo contratos, me ha bajado el punto de empate por debajo a 120 y pico. O sea, esto es una cobertura muy buena, ¿no? Porque si el precio se mantiene entre 140 y 120 aproximadamente, mientras el mercado está perdiendo, yo estoy ganando, solo por el paso del tiempo. Y esto es otro ejemplo que hablamos. Si quiero mayor protección, pues ¿qué hago? Separo strikes. Normalmente, en este caso anterior de neutralizar deltas, si yo espero un movimiento muy fuerte, en lugar de meter tantos contratos, me separo un poco de strikes y meto menos contratos. Veis que aquí el spread es de 10 strikes y veis que he metido 4 contratos y prácticamente estoy neutralizando deltas. Bueno, de hecho, están ligeramente negativos. Que eso... tampoco quiero profundizar mucho porque si nunca habéis superado con opciones, todo esto os puede sonar a chino, pero bueno, todo esto son cosas que se aprenden en el programa. Pero perfectamente nuestra posición larga, metiendo cobertura, la podemos convertir en una posición corta. ¿Vale? Y muy importante, como siempre, antes de iniciar cualquier operación hay que tener siempre un plan de trading con salidas primarias si la operación va bien, como secundarias si la operación no se desarrolla según nuestra expectativa. Aquí entran los ajustes. Un ejemplo de plan de trading para un overput con formato especulativo o de corto plazo, pues sería este, ¿no? Si el precio se mueve de forma bajista, que es lo que nosotros esperamos, salimos a un porcentaje de beneficio, ¿vale? Cerramos el spread. Si el precio se mueve de forma lateral, dependiendo del tipo de spread que hagamos, ese movimiento lateral nos puede beneficiar o no, ¿vale? Aquí este plan es cuando uno no sabe ajustar, pues tiene que asumir un stop de pérdidas, ¿no? En nuestro caso lo que hacemos es ajustar posiciones, ¿vale? Si tenemos una posición direccional vertical, una direccional bajista, y el precio se queda en un entorno lateral, pues en lugar de mantener este spread, lo que hacemos es ajustar, por ejemplo, a lo que decía Xavier, pues podemos ajustar la bear put a una put calendar, rolando el strike de la short put a una expiración más corta.
Así estamos cambiando la expectativa de bajista a lateral. La ventaja de hacer ajustes es que ganamos tiempo y evitamos cerrar posiciones con pérdidas. Mientras que si el precio se gira al alza, pues una persona que no sepa ajustar tendría que cerrar la posición, pero básicamente hay ajustes, por ejemplo, modificando el overput a una bull put. Sería una posibilidad, o otro posible ajuste sería lo que se conoce como una protected call. Sería meter coberturas alcistas a nuestra posición bajista. Pero bueno, los ajustes es un tema también más complejo que damos en módulos avanzados. En resumen, y en lo que comentaba antes, las conclusiones, las opciones te dan la flexibilidad para adaptar tu estrategia o tu perspectiva de movimiento, para adaptar tu estrategia al mercado, ¿no? Y no al revés. Y sobre todo para adaptar tu estrategia a tu forma a tu personalidad, a tu forma de entender el mercado, al riesgo que quieres asumir. Haciendo el ejemplo del overput que veíamos antes, entre los strike de 5 y 10, una persona que vea el mercado con un enfoque más bajista o una persona más agresiva puede hacer pues spreads más agresivos. Mientras que una persona más conservadora o con una persona que vea que la corrección no va a ser tan profunda, pues puede realizar un spread diferente, con menos deltas, e incluso si un overput te parece muy direccional, te puedes ir directamente a un overcall, que sería un spread de crédito fuera del dinero para aprovecharte simplemente del paso del tiempo. Eso sería mucho más conservador. O sea que lo que quiero que veáis es que las opciones no son estrategias, no son fórmulas mágicas para poner en cada situación de mercado, sino que es el trader o el inversor el que, según lo que él prevea y según su personalidad, pues va a poder hacer un spread de un estilo u otro. Eso es la ventaja que nos dan las opciones y que no nos las da otro producto. ¿Alguna pregunta sobre esta parte educativa? No sé si se ha entendido bien. Es poco tiempo para explicar conceptos de este estilo. Y los que nunca habéis oído hablar de opciones, no os preocupéis. Son conceptos algo avanzados. Entonces cuesta entender. Bien, pues para ir terminando, entramos a la última parte de novedades de 2013. Donde, bueno, básicamente es hablaros un poco de lo que tenemos previsto para el 2013 y cerrar con lo que es la fecha de inicio del programa que empezamos en enero. Antonio, dices, he perdido mucho dinero con opciones por no limitar las pérdidas. Cuando uno no sabe ajustar o gestionar riesgos o usar las opciones en todo su esplendor, por así decirlo, hay que limitar pérdidas. Es como un stop. Pero personalmente yo muchas veces trabajo con opciones sin desnudas. Es decir, que perfectamente podría perder mucho dinero. Pero no se trata así al final si es una opción desnuda o cubierta, sino de cómo gestionamos el riesgo. Yo, por ejemplo, al principio en el programa no aconsejo usar opciones desnudas porque uno no sabe los riesgos que hay. Pero con el tiempo, cuando uno va alcanzando cierto nivel, cierta experiencia, sabe ajustar posiciones, sabe gestionar su gráfico de riesgo, ahí uno ya puede hacer lo que quiera. Se trata de saber gestionar el riesgo y saber qué riesgos tenemos y saber qué ajustes hay que hacer pues para que no se produzcan esos accidentes, ¿no? Está claro que con opciones limitadas te habrías podido evitar más pérdidas, ¿no? te perdiste los primeros minutos del webinar. Bueno, no te preocupes porque luego va a quedar grabado y lo pondremos en el blog seguramente en los próximos días. Jordi, de todas formas también tiene que ver mucho el stop mental. Bueno, yo no trabajo con stops y en la escuela normalmente no usamos stops. Simplemente ajustamos posiciones. Hay momentos en los que sí, aunque depende del trader, es posible usar stops. Por ejemplo, hay alumnos que prefieren limitar
el tiempo de ajustes a 50, 60 días y preferir cerrar con pérdidas para continuar gestionando otra posición. Mientras que hay otros alumnos que dicen, bueno, yo nunca voy a cortar con pérdidas, no me importa estar en la operación 6 meses y prefiero seguir gestionando la posición. Al final eso va a depender también, es una elección personal. Según cómo seas tú, hay gente más tranquila que puede aguantar con más paciencia y otros que son más activos y prefieren salir y buscar nuevas posiciones. Bueno, las principales novedades que tenemos para el año que viene son de momento tres. Bueno, hay otra más, pero esa, bueno, no tiene que ver con la escuela. Una es un software que estamos trabajando. De hecho, uno de los alumnos y colaboradores, pues partió, vamos, lo está desarrollando él principalmente, y se trata de un software en búsqueda de patrones y de fractales. Esto hago también este comentario porque lo haré luego. Quiero que veáis la escuela no solo como un sitio donde se enseña un curso, sino que la escuela se ha convertido en un centro de desarrollo personal, básicamente, donde hay una comunidad de gente y donde van saliendo cosas nuevas, se van aportando ideas, hay alumnos que entre ellos pues se comparten información, ideas, unos aprenden de otros y de vez en cuando surgen cosas, ¿no? Precisamente como esta. Este software es una herramienta que, bueno, esperamos tener lista para febrero, si va todo bien, y que nos puede ayudar a la hora de buscar movimientos con cierta probabilidad, ¿no? Saber de antemano qué puede hacer el precio de un subyacente con altas probabilidades. Por ejemplo, estos son ciertos patrones correlacionados del SP500 con otros años, con una correlación alta, por ejemplo, del 36, el 91 o el 1978. Veis que cada mercado hizo algo diferente. Bueno, pues lo que el software va a tratar de buscar es cuál sería una probabilidad media de movimiento con un rendimiento medio, ¿no? Según diferentes patrones. Bueno, eso es una idea que yo espero que para febrero esté en marcha. Otra de las novedades es que esta también es importante, es una nueva especialización que vamos a sacar para febrero, que es de Iron Condors direccionales. ¿Vale? Actualmente tenemos dos especializaciones, una es gestión de Iron Condors neutrales y otra es gestión swing con diagonales y calendars. Las especializaciones van enfocadas para alumnos con cierto nivel de opciones o gente que ya viene operando opciones o para alumnos que salen del programa. Este sistema de Iron Condors direccionales voy a hacerlo de forma muy resumida porque en enero vamos a hacer un webinar especial para ello, donde el responsable de esta especialización, que va a ser José Luis, que es el responsable de la especialización Swing, va a dar con todo detalle números sobre el sistema que ha venido utilizando. ¿Vale? Pero bueno, es un sistema que viene trabajando en la especialización Swing, ya tiene un track record y un background muy estable, con un cierto rendimiento, y lo que ha hecho ha sido adaptar ese sistema a un sistema de verticales, ¿vale? Generando Iron Condors direccionales. Es un sistema que no se basa en análisis técnico, sino que es todo, podríamos decir, bueno, basado en probabilidades, o como se define también en datos cuantitativos, ¿no? Es un sistema mucho, aquí viene la comparativa, es mucho más estable y probablemente sea mejor que un Iron Condor neutral, clásica. ¿Vale? Por ejemplo, un Iron Condor neutral tiene unas probabilidades de acierto determinadas, un beneficio determinado. Y el problema que tiene este tipo de Iron Condors es que puede presentar en ciertas ocasiones excesivos ajustes, lo cual se traduce en comisiones muy altas. De hecho, bueno, esto sería otra novedad que no está expuesta, ahora lo comento al final. El Iron Condor direccional, en cambio, busca minimizar esos problemas de la Iron Condor clásica. ¿Vale? Tiene una probabilidad de acierto también muy grande, un beneficio ligeramente superior al 10% por operación, y la ventaja es que los ajustes son menos
son menos frecuentes, lo que se traduce en menores comisiones. Vale, y bueno, todo esto vamos a verlo en enero, en un webinar con mucho más detalle, ¿vale? Y ahí veremos mayores números. Si alguno quiere ir profundizando, que vaya al blog, hay ciertas entradas con ciertas operaciones ejemplo, ¿vale? Al mismo tiempo, también para el 2013, que no está ahí programado, vamos a hacer también modificaciones en la especialización de Iron Condor neutral. ¿Vale? El objetivo es que bueno, ambas especializaciones son totalmente compatibles. Pero bueno, una tiene un enfoque más direccional, mientras que la otra pues tiene un enfoque de gestión más neutral. Entonces, precisamente en la de Iron Condor neutral también vamos a buscar cómo mejorar este plan de trading para evitar excesivos ajustes, ¿no? Ese es el problema de las Iron Condors. Pero bueno, eso es algo que vamos a ver en enero del 2013 para empezar en febrero del 2013. Miguel Ángel, dices ¿qué te parece FXE, que sería el ETF del eurodólar, para Iron Condor tradicional? Bueno, yo personalmente no opero FXE, como mucho alguna operación más direccional, pero nunca he hecho Iron Condors en FXE. No me parece ni bien ni mal. Lo que tienes que buscar es que sea un subyacente líquido. No sé, las opciones son quizá algo limitadas para hacer Iron Condors. Yo personalmente Iron Condor prefiero hacerla directamente sobre índices, como el Russell o el SP500 o el Nasdaq, aunque este es un poco más complejo de gestionar, principalmente en índices. Pero bueno, es una opción. Tienes que ir probando y ir viendo si te gusta. Hay subyacentes que trabajan, que van bien por el movimiento que hacen, y otros que son más complejos de gestionar, pero en Condors. Yo nunca lo he hecho en FXE. Correcto, son más volátiles. Entonces, como dices tú, para gustos los colores, ¿no? Es algo que uno tiene que ir probando y encontrar, bueno, ver si está cómodo trabajando con el subyacente o prefiere algo más tranquilo. Xavier, ¿qué capital mínimo crees que se necesita para operar Iron Condors? Por ejemplo, trabajando con ETFs, por ejemplo el SPY, pues uno perfectamente a partir de $10.000 ya podría hacer una gestión buena de Iron Condors sobre el SPY. Si el capital, cuanto más mejor, siempre en todos los casos. Bueno, seguimos con la tercera de las novedades, que es una incubadora de traders. Esto es una novedad bastante importante, y es que hemos llegado a un acuerdo con uno de los fondos en los que yo colaboro, que es un fondo multiestrategia. Tienen un apartado de I+D que llaman, donde buscan talentos, básicamente. Hemos llegado a un acuerdo para intentar hacer esta actividad de forma anual y buscar pues dentro de los alumnos de la escuela gente pues con cierto talento, ¿no? Al fin y al cabo esto es como el fútbol, aunque se enseña todo lo mismo, hay gente que tiene características innatas, ¿no? El proceso de selección para esta primera edición vamos a empezarla en febrero y va a durar hasta septiembre de 2013. ¿Vale? La idea es que 2 personas salgan seleccionadas durante este año, y para el año próximo, para el 2014, volveremos a repetir el ciclo de vuelta en febrero del 2014. A la gente seleccionada se le dará acceso a una cuenta y bueno, y con el tiempo la idea es que según vayan evolucionando y vayan consolidando un track record y consolidando sus resultados, se les dé la posibilidad de ir gestionando capital mayor. Creo que es una iniciativa muy interesante que ha gustado mucho dentro de la escuela. Y bueno, yo lo que digo es, son cuentas pequeñas para empezar, pero uno no tiene que ver esto como algo económico, sino como una oportunidad para que se le abran otras puertas, que nunca se sabe a dónde puede llegar. ¿Cuáles son los objetivos de la incubadora? Primero, uno va a ser capaz de elaborar un track record oficial que va a estar avalado por un fondo privado. Esto pues puede valer para muchas cosas, para buscar
empleo en otro tipo de casas o de firmas, o incluso si uno se quisiera poner por su cuenta, va a tener ya pues un track record histórico con el que poder mostrar. Además, va a adquirir cierta experiencia que no se gana, que el retail no lo tiene. Una experiencia pues de seguimiento, de elaboración de track record, y bueno, y sobre todo una disciplina de trabajo que muchas veces uno por sí solo no es capaz de conseguirla. Y lo más importante, que es la posibilidad de formar parte de la plantilla del fondo, ¿no? Esto es uno de los objetivos que hay futuros. Por supuesto, el futuro no lo conoce nadie, pero bueno, es uno de los objetivos. José Manuel, ¿tiene que ser con opciones o puede ser con futuros? Bueno, eso es algo que estamos valorando. Posiblemente vamos a dejar también, porque en la escuela hay traders experimentados que vienen de operar en otros mercados y seguramente le vamos a dejar también operar otros instrumentos. Eso, por ejemplo, si alguno quisiera, imagínate que tú entras en la escuela ahora, si ya vienes con una experiencia en futuros, podrías participar en este año. Si quieres hacerlo con opciones y no sabes, está claro que hasta que no termines el programa no podrás participar hasta la siguiente edición. Bueno, y por ir cerrando el seminario, vamos bien de tiempo. En los 5 últimos minutos básicamente quiero mostraros, para aquellos que estéis interesados en uniros a la escuela, en qué consiste el programa de formación. Como os decía antes, no debéis ver la escuela simplemente como un lugar donde se os va a dar un curso, sino como un centro de desarrollo, básicamente. Cuando empezamos en 2009, empezamos con cierto volumen de clases y de material, y después de 3 años ese volumen ha subido bastante. Ahora mismo hay más de 400 horas de formación grabadas, desarrollados en 3 niveles, en 10 módulos. Todos los módulos tienen una estructura similar, ¿vale? Que hemos visto que va bien para el aprendizaje. Las opciones es algo que es complejo de entender. De hecho, si nunca habéis aprendido sobre opciones y os leéis un libro, no vais a entender nada. Pero una vez que sobrepaséis una frontera de conocimiento ni mínimo, todo eso se hace mucho más fácil. Entonces, el programa está estructurado para ir aprendiendo e ir cogiendo conocimientos poco a poco, en un formato de clases teóricas, clases prácticas, un material descargable, luego un examen para pasar de un módulo a otro, de forma que confirmamos que lo importante lo has aprendido, y una serie de workshops que son conexiones que vamos haciendo todas las semanas y que se van grabando en el campus. Y luego también una zona de tutorías donde vamos nuestro digamos centro de tutorías para resolver dudas y también para compartir ideas a través de foros, y luego también una zona de estrategias donde vamos exponiendo operaciones. No solo los profesores sino también los alumnos van compartiendo sus posiciones, sus ajustes, de forma que un alumno va a ver diferentes estilos, diferentes formas de pensar, de entender el trading. Bueno, es una fuente de conocimiento bastante rica. El programa tiene también 3 conexiones en directo todas las semanas: los lunes a las 7, los martes a las 8 y los jueves a las 7. Bueno, este calendario es algo antiguo, pero si miramos el calendario de ahora, veis, venimos haciendo las conexiones a las 7, martes a las 8 y jueves a las 7, todas las semanas. ¿Qué opinan nuestros alumnos del programa? Bueno, pues de momento estamos consiguiendo los objetivos que nos propusimos. El 100% valora el programa como algo bueno, o sea, el 30% bueno, el 70% muy bueno, mejor de lo que se esperaba. Y el 100% recomendaría el programa a un amigo. Jordi, casi todo el curso son grabaciones. No. El curso
dentro de los módulos sí que son grabaciones, pero luego el programa tiene esas conexiones en directo, como la que estamos haciendo hoy, la tenemos todas las semanas. ¿Qué significa? Que toda la semana vamos haciendo seguimiento de mercado, resolviendo dudas, repasando lecciones, viendo estrategias. Es decir, es una educación continua que vamos haciendo en el programa semana tras semana. De forma que ejemplos y estrategias la vamos haciendo en mercado actual. En los módulos hay grabaciones, pero vamos haciendo seguimiento en directo de forma semanal. ¿Qué pedimos al alumno? Bueno, pues el alumno no necesita tener experiencia con opciones. Si tiene experiencia en bolsa, mucho mejor, aunque han pasado algunos alumnos que no tenían, les está costando un poco más a nivel de tiempo, pero es perfectamente posible y factible. Sí que exigimos un estudio continuo semanal. Es decir, es un programa largo, no es difícil, pero sí que exige constancia por parte del alumno. Por eso aquí pedimos un compromiso. Es un programa largo, no se trata de un curso de 2 semanas, ni de fin de semana, ni de un mes, sino que es un programa, primero, para sentar las bases. La base de todo el programa puede llevar de 6 a 9 meses, y luego el que quiera continuar en la comunidad está claro que va a ser un estudio continuo, pues año tras año, ¿no? ¿Por qué SAR Opciones? Bueno, pues básicamente creo que somos una referencia en educación en castellano. Hemos conseguido hacer la mayor comunidad de opciones de habla castellana, lo cual eso es no solo estás pagando por un curso, sino por todo, por todo ese conocimiento de otros alumnos que hay compartiendo dentro de la comunidad. Además, bueno, ahora mismo somos 3 tutores, cada uno con nuestro estilo diferente y cada uno con nuestra forma de entender el mercado. Nos dedicamos a esto, o sea, no somos pseudo empleados que en sus ratos libres dan clases, sino que nos dedicamos a los mercados en nuestra profesión, gestionamos capital de terceras personas y seguimos el mercado día a día. Y tenemos track record contrastados. En este caso, yo el tema de rentabilidad es algo que no entro mucho porque lo que se enseña a una persona, de hecho, aquí tengo una imagen para que vayáis a la zona del blog y veáis la etiqueta de alumnos graduados. Son encuestas de alumnos que han ido pasando por el programa y es importante que veáis cómo todos han tenido la misma formación, pero cómo cada persona es diferente, cómo cada persona ha usado lo que ha aprendido para elaborar un plan de trading concreto y cómo el rendimiento de cada uno ha sido totalmente diferente. Algunos han ganado más, otros han ganado menos. Al final cada uno lo que ha aprendido lo ha adaptado a su persona y en base a sus objetivos. Por ejemplo, mi portfolio personal, que es el que gestiono en Protectus, alguno lo podrá ver y dirá es muy bueno, otro dirá que es malo, que es baja rentabilidad. A mí me da igual lo que se diga. Lo importante es que uno esté cómodo con lo que hace y al final uno tiene que superarse a sí mismo y mirar hacia adentro, no mirar hacia afuera, ¿vale? Y eso es lo que buscamos en la escuela, que lo que aprendáis pues lo uséis para vosotros, ¿no? y para buscar un estilo con el que os sintéis cómodos operando. ¿Qué ofrecemos en la escuela? Ofrecemos básicamente 2 pilares. Uno es el de formación, aprender opciones y spread de cero, ayudaros a encontrar un estilo personal propio en base a vuestro capital, en base a vuestro riesgo y en base al tiempo que queréis estar operando. Hay gente que opera para largo plazo, otros que operan más corto plazo y sobre todo enseñaros esta actividad con un enfoque profesional. Es uno de los objetivos que buscamos. Una vez alcanzado esta etapa de formación, lo que os proponemos también, lo que os ofrecemos es un desarrollo personal dentro de la comunidad. Lo que os decía, aprender diferentes estilos de otros compañeros, intercambio de ideas, innovación, es decir, no nos dedicamos a copiar, sino que innovamos con lo que aprendemos, con lo que tenemos y con ese intercambio de ideas pues van saliendo nuevas posibilidades. De hecho, ahora mismo hay varios alumnos en la escuela desarrollando sus propias estrategias que yo personalmente nunca las he hecho, no se las he enseñado a ellos, pero simplemente con los cimientos que han aprendido han sido capaces de desarrollar eso.
Somos un centro donde intentamos ir mejorando. Por ejemplo, el software este de los patrones es algo que queremos y que creemos que puede servir. Y sobre todo de aprendizaje continuo. Todo lo que va saliendo de la industria, todas las cosas que nos pueden servir, pues lo vamos volcando sobre la escuela. Tenéis que tener en cuenta que el trading o la inversión es como una profesión. Vosotros mirar vuestra profesión que cada uno tengáis, bueno, pues imagino que cada año os vais reciclando, vais aprendiendo cosas y la forma que tenéis de trabajar de ahora no es la misma que hace 5 años. Bueno, pues en esto es exactamente lo mismo. Hay que ir reciclándose, ¿no? Jordi, sí, se puede seguir. Finalizado el programa de 12 meses, uno puede seguir en la comunidad. Tenemos lo que es un programa de renovación limitada para que uno permanezca de por vida. Bueno, si alguno está interesado en aprender, vamos a dar un acceso gratuito al campus durante esta semana, durante 7 o 10 días, para que veáis cómo funcionamos por dentro, que veáis en directo alguna de las clases y que veáis también pues un poco bueno, cómo trabajamos. La idea es poder empezar el 7 de enero, que es lunes, para que podamos empezar la nueva temporada. De hecho, el 7 de enero vamos a hacer la presentación de la incubadora de traders, aunque eso será dentro de la escuela. Ahí vamos a dar todos los detalles para el proceso de selección. Entonces, si alguno está interesado, lo primero es que nos manden un email a info@salopciones.com. Tendremos una reunión personal básicamente para conocernos, ver qué objetivos tenéis, qué buscáis, resolver cualquier duda que tengáis sobre el programa y a continuación tenéis el acceso a 7 días. Este acceso es básicamente que confirméis, no sé, para aquellos que os queréis lanzar pero no nos conocéis o tenéis ciertas dudas, que veáis que existe, que el programa está ahí y básicamente una confirmación. Y la idea es que el 7 de enero podamos comenzar el año 2013, que creo que va a ser muy interesante. Jordi, ¿se puede hacer los inicios en otros meses? Sí, el programa tiene formación continua, sí que se podría hacer en cualquier momento. Lo que pasa que ahora tenemos un precio de promoción, ¿vale? Que eso se explica en la reunión personal, que es para ahora, para empezar ahora en enero, es un 15% de descuento con respecto del precio oficial. Bueno, no sé si tenéis alguna duda o alguna pregunta. Hemos ido 1 hora y 8 minutos, o sea que básicamente según lo que se esperaba. Bueno, de todas formas, si tenéis cualquier pregunta o duda, pues tenéis ahí el email de SAR Opciones o la página de contacto, ahí nos podéis preguntar lo que necesitéis. Y para aquellos que queráis hacer esa prueba, pues igual, nos contactáis y lo vamos organizando. Y bueno, y los que no, pues nada, espero que paséis un buen fin de año 2012. El mundo no se va a acabar, o sea que estaremos aquí para el 2013. Y bueno, y os deseo a todos muchos éxitos, que os vaya muy bien en el nuevo año. Y bueno, y seguiremos pues en contacto en futuros webinars o a través de la escuela. Bueno, muchas gracias a todos por vuestro tiempo y para aquellos que nos vean, pues que tengáis felices fiestas.